Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el conversatorio de cómics y mangas, escribir con imágenes. El día de hoy vamos a estar platicando de una manera introductoria sobre esta gran temática para la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. En este momento me están acompañando dos personas súper expertas en cómics y mangas, una artista, una editora, el día de hoy. La editora Beatriz Arenas y la artista Paulina Ramos. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias por recibirnos en este espacio. Pues yo soy Beatriz Arenas. En algunas redes me encontrarán como Soy Choco Cream, en otras como eso, pero con un alias como B18 1408. ¿Por qué? Es una larga historia, pero son con los dos nombres con los que me pueden encontrar. Y bueno, yo he hecho un poquito de todo. He dibujado cómics, escrito, de todo ese ambiente, y también he organizado exposiciones para los autores independientes. Entonces, digamos que, aparte, claro, soy fanática de todo ese mundo, ¿verdad? Entonces, soy bastante bien hablado en esos sentidos. Y como dicen por ahí, si conoces a un autor, seguramente me sé un chisme de él. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme, Berenice, un gusto, Betty. Y pues bueno, yo soy Paulina Ramos, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Actualmente, bueno, en mis inicios empecé como dibujante independiente, he publicado aproximadamente 4 títulos de cómic tipo manga, y actualmente me encuentro desempeñándome como ilustradora para publicidad y animación, haciendo storyboard. Entonces, estoy contenta de estar aquí. Muchas gracias y pues bueno, adelante. Gracias, chicas. Y bueno, para quienes nos ven, yo soy Berenice Prieto, soy fundadora de Editorial Chido. He estado mucho tiempo metida en el mundo de las ventas para autores de cómic independiente y desde el 2018 publiqué mi propia historia y estoy incursionando en esta parte de ser editora de autores de cómic. Y bueno, ya que estamos tan metidas en este medio del mundo del manga y del cómic, normalmente siempre hay una gran pregunta que nos han hecho a todas, estando en convenciones o en un momento dado en charlas con amigos, y es que, ¿cuál es la diferencia entre un cómic y un manga? ¿Hay una diferencia técnica? ¿Hay una manera muy fácil de identificar cuál es cuál? Si nos puedes comentar, Pau. Bueno, claro que sí. Mira, al final de cuentas todos son narrativa gráfica, o sea, porque tenemos no solamente el cómic, tenemos la historieta, novela gráfica, tira cómica. Al final de cuentas todos se expresan por medio de dibujos, eso va a ser la lo que tienen en común, ¿no? Pero el manga, a diferencia del cómic, tiene características muy específicas, porque primeramente es un modelo que se ha generado en Japón, entonces está adaptado precisamente para la lectura y la escritura de los japoneses. Se caracteriza mucho por el tipo de narrativa que tiene y también el tipo de textos, de historias, de personajes. Ahora sí que es como muy específico desde que lo vemos, ¿no? O sea, cuando uno abre un manga, desde su forma de lectura, tú empiezas a ver esas características. Generalmente son en blanco y negro. Las historias están enfocadas dependiendo a un tipo de público, por ejemplo, a adolescentes, a niños, a públicos más maduros. Entonces vas a encontrar una gama muy grande de títulos acorde a diferente tipo de público. En general, cuando tú abres un manga, son muy dinámicos en su forma de narración. Tú vas a encontrar muchas escenas grandes, largas, vas a encontrar personajes increíbles, vas a encontrar narrativa de todo, o sea, vas a encontrar desde unicornios, dinosaurios, guerreros, vas a encontrar brujas, vas a encontrar zombies, o sea, eso es creo que lo que más diferencia en esta cuestión lo que es el manga. Y sobre todo en el cómic vamos a encontrar que son formatos más pequeños en comparación al manga. Por ejemplo, el manga generalmente son volúmenes muy grandes, son de más de 100 páginas aproximadamente.
Y en el cómic vamos a encontrar, por ejemplo, volúmenes un poquito más pequeños, generalmente son a color, y sus temáticas, en este caso hablando, pues son más como de héroes, superhéroes más que nada. ¿Qué más vamos a encontrar? Las historias son como un poquito más maduras, a diferencia del manga. En el manga sí vamos a encontrar cosas muy tiernas, cosas muy para niños, pero en el cómic sí vamos a encontrar como que narrativas un poquito más complicadas. Y pues bueno, realmente en cuanto al estilo del dibujo es donde se diferencia muchísimo, muchísimo. Creo que en el cómic es un estilo un poco más realista, mientras que en el manga vamos a encontrar este clásico de los personajes con ojos grandes, caras muy limpias, como geishas, hermosos todos. Creo que esa es la característica más importante que vamos a ver. Y de ahí en fuera, pues creo que ya como que mencioné un poco cuáles son las diferencias y características. Obviamente cuando la gente tiene un manga en sus manos, generalmente, no sé, siempre se complican un poco porque no saben para dónde abrirlo o dónde leerlo. Empiezan a ver y dicen, oye, ¿por qué no tiene colores, no? O cómo se leen estas cositas, o cómo leo los diálogos. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver que su formato, al menos de lectura, es muy diferente al del cómic. En el cómic pues, está más adaptado para nosotros que leemos de derecha a izquierda, que al revés. A mí me fascina más el formato japonés porque soy zurda, pero pues bueno, nací en México y pues de aquí se lee derecha a izquierda, ¿verdad? Y esas son, creo que, algunas de las cosas que puedo decir que se pueden diferenciar. No sé si quieran como que profundizar un poquito más en esas partes o con esto estoy bien. Creo que es bastante introductorio el conocer esta parte. ¿Tú, Betty, crees que haya alguna otra diferencia aparte de lo que ahorita nos platicó Pau? Pues creo que también sería el país de origen. Bueno, o sea, es obvio, pero por ejemplo, ahora ya tenemos muchas historias que vienen directamente de Corea o de China. Y es por eso que algunas personas dicen, es que estoy leyendo un manga chino o un manga coreano. Y entonces algunas personas como que se traban y no captan esa idea, porque también ya existe un término para los que vienen de esos países. Y entonces yo creo que también cuando tienen esa como confusión, te digo, porque ahora son las más populares, ¿no? O sea, las que más se distribuyen aparte. Entonces creo que cuando ante la duda ve de qué país es y entonces ya sabes qué nombre por ahí puedes ponerle, ¿no? Porque sí, vaya, esa es como la primera explicación fue como la más completa, pero sí me ha tocado a mí ver sobre todo cuando hay gente que me dice, oye, ¿tú cómo defines tal historia? ¿Como manga o como cómic? No me acuerdo ahorita cuál. La de Witch, por ejemplo, que muchos no sabían en qué línea caía, ¿no? Y cuando decías el autor, pues es italiano, y entonces te quedas así de, ¿qué definición le pongo, no? Y entonces, por eso digo, ante la duda siempre ve el país para darte una pista de por dónde son las cosas. Porque pues obviamente cuando ves en las traducciones, muchos dicen manhwa del coreano y otros dicen manga, pero entonces tú te das cuenta de que todos los nombres están en chino y entonces dices, bueno, ¿cómo estuvo el asunto, no? Pero yo creo que esa es como en los últimos años la diferencia que más notoria se ha visto, aparte de todo lo ya antes mencionado, es más o menos que va a ser el país de origen. Porque sí creo que la primera vez que leí un manhwa sí me extrañó demasiado que comieran un tipo de comida diferente. Siento que gráficamente yo no le encontraba la diferencia hasta que dije, ¿qué es el kimchi? ¿Por qué lo comen tanto? Sí, también creo que un elemento bueno, no sé si actualmente todavía siga vigente porque en un momento dado el cómic y el manga se ha fusionado tanto, como mencionas, es irónico encontrar, a lo mejor, tú antes podías decir que el manga era japonés, y poniendo el ejemplo de Witch, cuando de repente ves a un autor italiano que sus ilustraciones remontan al manga, te quedas de, ¿y entonces qué son, no? Creo que también un aspecto que puedes tener en cuenta para ver la diferencia es que muchas veces, en ocasiones el cómic puede tener un poco más de influencia hacia la parte gráfica, le dan mucho más peso a la ilustración en un momento dado, y la cuestión de una narrativa manga es como darle el equilibrio a ambos, ¿no? Tanto lo que se dice como lo que se ve,
tiene el mismo peso. Ahorita que estamos entrando a esta línea de, bueno, sí, el país de origen, en un poco las diferencias, como si se hace en tinta o se hace a color, ustedes como autoras mexicanas y que hemos tenido la oportunidad de conocer a otros colegas, en un momento dado, cuando vemos un manga diseñado o hecho por artistas mexicanos, en un momento dado también se puede considerar que es un cómic. ¿Qué opinan, Betty? Pues sí, vaya, como ya hay tantas, pero tantas herramientas y ya hay, vaya, de todos los tipos de temas y demás, yo sí lo podría considerar un cómic, sea cual sea el caso. Sobre todo porque hoy en día, y sobre todo me ha tocado verlo aquí con los locales, es que ya pareciera que es fácil adaptarte a lo que te caiga, es decir, empiezas con lo que tienes, ¿no? Entonces dices, bueno, pues saqué mi primer cómic, pero ¿sabes qué? Es un fanzine. Y entonces hay gente que no sabe ni qué es un fanzine, pero tú empezaste de esa manera. Y conforme vas avanzando como ilustrador y como conocedor en general, vas entendiendo las herramientas que otros usan. Y entonces puede que tu cómic tenga una estética totalmente diferente de donde vienes. Y entonces muchos te ponen la etiqueta solo de cómic y dices, ah, no, pero yo hago manga. Y entonces empieza el debate eterno de, entonces, ¿qué haces, no? Sí, sí, sí es verdad. Bueno, yo los consideraría un poco más como cómic, más que nada porque hoy en día los artistas independientes ya no se sigue como tal una línea específica de dibujos, sino que el hecho de haber ahorita, por ejemplo, más apertura de, por ejemplo, redes sociales, de videos, de tutoriales, los artistas ahora tienen como que más de dónde complementar sus estilos y entonces están generando como nuevas propuestas que tienen como fundamento, como apoyo lo que es el manga y también el cómic. Entonces estamos viendo también como nuevas propuestas que sí tienen ay, se me fue la palabra, esa influencia de lo que es el manga, como pues yo lo diría como en mi caso, pero a la vez ya no es tan manga porque sí se llega a ver como que esas diferencias, ¿no? Como lo mencionaban con el de Witch, donde vemos influencias como también del manga, pero también vemos como influencia como que de un estilo de dibujo muy parecido al de Disney, que en conjunción pues forman un estilo que lo hace completamente distinto. Entonces yo lo tomaría más como cómic para no caer tanto como que específicamente esto es manga, porque sí el manga tiene como que una estructura muy marcada, muy específica, o sea, es un estilo muy marcado y específico, y el cómic como que te permite explorar en cuanto a estilos y formas de narrativa en cuestión de gráficas o de artes. Entonces, yo lo vería más como de esa forma. Sí, bueno, yo considero también que podría catalogarlo como cómic, aunque, bueno, dependiendo de la edad de la autora y la influencia, como lo hemos estado platicando, porque puedes tener a un autor que a lo mejor inició su carrera a principios de los 90, donde es muy marcada su influencia sobre el cómic estadounidense y europeo, a lo mejor un autor que inició su carrera en el 2006-2007, donde es de la generación que fue más influenciado por las animaciones japonesas. Entonces, creo que primero hay una diferencia en la cuestión de la barra generacional, pero me parece que también actualmente ya hay una fusión, como menciona Pau, el hecho de que tú veas tantos artistas en línea, de que tengas oportunidad de traer cómics de otras editoriales, o sea, a mí me sorprende la facilidad en un momento dado de poder conocer a un autor independiente coreano, que yo creo que hace 15 años, pues nunca te hubiera sido tan fácil, ¿no? Y ves todo el boom que tiene un autor que ni siquiera es publicado comercialmente o que hay una licencia en Latinoamérica y aún así tiene un fan club en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en esa parte, me parece que yo, en lo personal, seguiría considerándolo cómic por la cuestión geográfica de que estamos acá en el occidente y que también Exacto. es inevitable que estamos influenciados por la parte estadounidense, tanto ya sea con las historias cinematográficas como pues también con los cómics que nos llegó mucho antes, ¿no?
En algún punto nosotros a lo mejor pudimos leer un manga, pero inevitablemente hojeamos un Spider-Man o un Superman antes de conocer a los japoneses. Entonces, en esa parte también entra otra cuestión, bueno, que me imagino que a todas nosotras nos ha tocado porque también hemos desarrollado guiones para historias, sobre todo a lo mejor para terceras personas que nos dicen, oye, tengo esta historia y me gustaría ilustrarla, o no sé qué escribir y necesito un guión para empezarlo a ilustrar. En un momento dado, ¿cuál creen? Y también conociendo las adaptaciones que hemos visto de cómics, de libros, digo, a lo mejor uno muy popular y comercial ha sido esas adaptaciones de manga que tuvo Crepúsculo en su momento, que llegó a tener Orgullo y Prejuicio, o hasta Cumbres Borrascosas, o esta línea editorial donde te hablan de Marx de manera manga, que me parece muy interesante que usen ese formato para darte a conocer esas temáticas. ¿Por qué creen que actualmente hay como una mayor apertura a que tanto jóvenes como en la parte editorial estén apostando más por la narrativa gráfica, ya sea el cómic, el manga, el manga, sus diferencias? ¿Por qué es en un momento dado, qué puede tener de impactante conocer una historia a través de la narrativa gráfica? ¿Qué opinas, Pau? Eh, ¿Nos escuchas, Pau? Ok, va. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, mira, pasan varias situaciones, ¿no? Primeramente, ahorita es más fácil que hace 10 años, ¿no? Antes, hace 10 años o 20 aproximadamente, la forma que tenías como artista de publicar era que te diera una editorial o que tú de forma independiente pues, pagaras los gastos y empezaras tú a distribuir tu propia publicación. Hoy en día es más fácil redes sociales o igual porque hay muchas plataformas ahora que te permiten distribuir tu publicación a nivel mundial. Ya no hay como que estas barreras tan marcadas que aunque los impresos se siguen demandando de alguna forma, pero hoy en día como que esa parte es mucho más fácil, ¿no? Y la otra situación es que al haber esta, ahora sí que de permitir que los cómics sean más abiertos a nivel de internet, pues obviamente crea una demanda y también genera pues que se empieza a consumir más este tipo de productos de entretenimiento. Entonces, que pueden ser esas cosas por el motivo por el cual ahorita se está dando un poquito más, aparte de que hay más facilidades, los chicos ya no necesitan como tal una carrera académica para estudiar cómic o manga, sino que ya simplemente con el talento y las habilidades ya también pueden hacer su propio cómic y manga. Entonces, pienso que es por estas situaciones. Ahora sí que la tecnología nos ha ayudado bastante y, y eso ha permitido que no cualquier, bueno, que más personas se puedan unir a esto. Entonces, estamos teniendo pues por ahí una gran cantidad de propuestas, no solamente de México, sino a nivel Latinoamérica y de todo el mundo, y ya podemos tener acceso a eso. Entonces, esa es como mi opinión. ¿Qué opinas de ti? Pues yo creo que muchas veces es porque una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Y sobre todo es porque ahora es más fácil conseguir vicio. Vaya, como decían, ahora hay más herramientas. Entonces, claro, las novelas ligeras triunfan mucho, pero también los cómics. Entonces ya tenemos aplicaciones donde es muy fácil conseguir todo tipo de historias, ¿no? Y precisamente es lo que llama la atención, y obviamente los autores también en algún punto son lectores y así como consumen quieren dar. Entonces tenemos autores obviamente de todas partes del mundo y tenemos acceso a sus historias. Tenemos las herramientas, vaya, ya no hay esa barrera de que
hay una persona en, no sé, Estados Unidos que publica su historia cada 3 meses, pero yo nada más lo puedo ver mediante una página y rezar porque actualiza, ¿no? Ahora ya es prácticamente pues un modelo de negocios, el tener a la mano, a las puertas de tu hogar todo el tipo de historias que quieras. Y creo que por eso es que muchos autores o quien sea que quiere contar una historia prefiere ese formato, porque sabe que tiene de alguna forma las herramientas para empezar y para poder contar su historia, sobre todo porque aunque sí haya buenos lectores, todavía las plataformas de lectura, digamos, que no son tradicionales, le hace como un impreso, y hasta los impresos, pero digamos, si no eres alguien que tenga influencia de una u otra manera en algún ámbito, o sea, es decir, que le asegures a un editorial que puedes darle algún tipo de ganancia, sí es como más práctico que termines en una plataforma independiente. Le hace Wattpad, le hace, no sé, el que sea. Digo Wattpad porque es el más común, ¿no? Pero también hay plataformas en otros idiomas que, aunque solo son escritas, siguen siendo eso, una plataforma donde los tienes a la mano. Pero obviamente, si vas en el metro, vas en el camión, bueno, en el camión no porque te sueltan, pero donde sea que puedas andar con tu teléfono, puedes ahí guardar en las plataformas las historias que estás leyendo, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho cuando escoges contar una historia, decir, bueno, sí, podría ponerla en un escrito, pero pues tendría que ir a Wattpad donde es un basurero en llamas, o podría ir, no sé, a Tapástico, a Webtoon, y aunque sé que seguramente voy a tener 3 vistas, es mucho más fácil que la gente me encuentre ahí que en otras plataformas. Sí, también creo esta parte de que hay una generación que es mucho más alto esta parte del umbral visual, o sea, que se enamoran más rápidamente de los aspectos gráficos, que a lo mejor hace 20 o 30 años hay una generación nueva alrededor de esto. Pero asimismo, como hay tanta producción de cómics y tanta producción de historias contadas en narrativa gráfica, también hay una parte en que, como los libros, hay autores que a lo mejor necesitan pulir más su material y que en un momento dado puede llegar a generar esta sensación de, bueno, es que todo es igual, ¿no? Si ya leí un autor, el próximo que lea va a ser igual, así como en un momento dado puede tenerse esta idea con estas novelas juveniles que se llegan a publicar de, bueno, pues si ya leí Los Juegos del Hambre, todas las demás historias son iguales, ¿no? Puede llegarse a caer en un momento dado en esa idea, por lo mismo de que tienes acceso a tanto material, y creo también que el tener acceso a tanto material puede espantar en cierta manera a algunos lectores, ¿no? O sea, es como el pedir la recomendación de qué cómic puedo leer y te llegan 100 recomendaciones, te quedas de, caray, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Entonces, ahí es interesante ver, por ejemplo, desde la parte como autoras y editoras, ¿cuál ha sido su trabajo para ese primer lector que dice, bueno, me gusta tu dibujo o me gusta lo que planteas en tu cómic? ¿Cuál ha sido ese momento para decir, bueno, lo que voy a plantear y lo que va a leer esa persona va a tener coherencia? ¿Cómo es ese proceso creativo para poder enamorar a alguien de tu cómic? Si nos puedes compartir, Pau. Pues en mi caso, ahora sí como ilustradora y haciendo bueno, dibujando, muchas veces yo pienso a quién va a estar dirigido mi proyecto en general. Por ejemplo, hago a veces cómics que son para, en este caso, adolescentes, entonces para mí, ahora sí que desde antes del proyecto ya se está pensando en las cosas que a ellos les gustan, el tipo de lenguaje que se va a usar, el tipo de dinámicas o problemas que van a presentar dentro de la historia, porque eso me va a permitir conectar con ese público. No solo pensar así como, ay, voy a hacer esto porque me gusta y a ver, chicle y pega, ¿no? Realmente no lo veo así. Sí hay un estudio detrás dentro del cómic para que funcione. Entonces, al menos trabajar en esta parte me permite a mí que al momento en cuando ya se publica la historia,
o ya me encuentro en un evento vendiéndolo, pues obviamente tú ves cuando funcionan los colores, las portadas, ahora sí que el resumen de la historia ya capta específicamente a un público al que yo ya estaba pensando en su momento pues dirigirlo. Y así se me hace un poquito más fácil. Debo decir que pues también no solamente enfocarlo solamente a esa cosa, a un público en específico. También me he topado, por ejemplo, con personas que creo que las que más se interesan son las que no saben nada de esto. O sea, las personas que no tienen contacto con el cómic, no saben que hay artistas o que no hay autores, es como que les llama muchísimo la atención y les parece como que un proyecto tan agradable que en un principio, cuando empiezan a ver los dibujos, empiezan a ver el material que tú llevas, pues empiezan ahora sí que a enamorar visualmente y es cuando tienen interés por querer leer lo que tú les estás trayendo. Es por eso que yo prefiero como que trabajar, lo que te había comentado al principio, de pensar a quién está dirigido para que yo así de poder con este lector que a lo mejor no es como mi público meta, pero sí que se sienta interesado y pueda ver el trabajo que estoy haciendo, ¿no? A veces llegan y tengo, por ejemplo, cómics que son un poco más como tipo infantil y pues ya les digo, bueno, si usted es papá o mamá, este tipo de lectura puede ser adecuado en este caso para sus hijos, para sus sobrinos de tal a tal edad, les puede gustar, o bien si quiere algo más para ustedes, pues bueno, tengo este tipo de títulos o pueden, en este caso si hay más autores en un evento, pues bueno, tal autor está trayendo este tipo de cómics que es de este tema o es de este otro tema. Lo que pasa es que en esta cuestión, como tú decías, de que pues, te recomiendan un montón de títulos, es lo mismo que con los libros, o sea, no solamente tienes que leer lo que te recomiendan, sino tú como lector también tienes que conocer cuáles son tus gustos, ¿no? A lo mejor te atrae más la fantasía o te atrae más lo romántico. Entonces, también es parte importante ahí de que uno también tiene como que guiarlos a estos nuevos lectores y decirles, bueno, si a ti te gusta unas temáticas más de terror, pues bueno, hay autores que se especializan en esto, ¿no? Si tú quieres introducirte a este mundo de la parte romántica, pues bueno, te puedo recomendar alguno de estos autores para que tú vayas conociendo y no se sientan perdidos y tampoco se decepcionen cuando lean una historia que a lo mejor no les gusta, lo mismo que los libros, es un libro que te recomiendan, no te gustan y pues obviamente muchos deciden dejar de leer o ya no quieren consumir ese tipo de proyectos porque no es lo que les gusta. Y no es que sean malos los proyectos o sean de mala calidad, sino que a veces también el lector necesita encontrar su lugar en este mundo de la ilustración y el cómic. Y yo a veces pienso mucho en ellos para que pues, puedan tener todas las herramientas también y puedan quedarse en este mundo, puedan caer en nuestras redes de nuestros cómics y nuestros personajes. Por ejemplo, Betty, en tu caso que tienes la oportunidad de conocer a muchos autores y que incluso llegaste a conocer y a participar en eventos de cómics en Argentina, en un momento dado, de estos autores autopublicados que no necesariamente pertenecen a una editorial comercial, sino que han entrado a esta escuela del fanzine y de ahí han ido mejorando y llegando a más mercado, de ese tipo de autores, ¿cuál consideras que es la manera en que ellos les llegan a los lectores? ¿De qué manera están haciendo su trabajo para mostrar que los cómics son parte de esta diversidad literaria? Muchos de ellos, prácticamente, bueno, las personas que no conocen mucho el ámbito, es decir, que no los conocen de antes de que los sigan en alguna red social o ya los tengan ubicados, normalmente es por las ilustraciones, es decir, ponen sus piezas más llamativas o no sé, las que les hayan costado más trabajo, incluso la portada del cómic, lo ponen así en grande para que la gente lo vea, ya sea que sean nuevos o que los conozcan, pero sobre todo, como dicen, es a la gente que le interesa, es decir, que le despierta algo, va a ir tras ellos, aunque se haga raro. Y es porque, como mencionan, cada quien se encuentra de diferente manera en la puerta, ¿no? Y por eso cuando tengo que dar recomendaciones, ya sea de autores independientes o uno más populachón, siempre digo, bueno, pero más o menos, ¿qué es lo que estás buscando, no? Porque de todos los cómics que pude conseguir, tanto en Argentina como aquí en los últimos eventos, más los que me he jalado de los Kickstarter,
siempre es como de, ninguno tiene una coherencia el uno con el otro, sin embargo, todos tienen algo que resuena conmigo. Y entonces cuando alguien me pregunta, oye, este autor lo recomiendas, esto lo recomiendas, siempre digo, bueno, ¿qué estás buscando? Porque, por ejemplo, en los cómics argentinos me tocó conseguir varios de ciencia ficción. Y yo realmente, como no los conocía, yo venía de México, ahora sí que nada más estaba parasitando una beca, no los conocía y de repente al pasar entre los stands me daba cuenta de que tenían muchísimas ilustraciones, pero yo no veía el cómic a primera mano. Y entonces pasé por un stand que tenía no solo a todos los ilustradores de ese compilado, sino que todos tenían afuera sus como mejores piezas de trabajo en sus pequeños atriles. Y fue cuando dije, ah, caray, esos dibujos están muy padres, yo quiero ahí, ¿no? Y fue así que la vista enamora. Y ahí fue cuando dije, oye, ¿qué vendes? ¿A cuánto, no? Entonces, eso fue lo que primero, pero porque a mí me llama la atención la ciencia ficción y no había leído nada de Argentina. Bueno, ay, se me fue el nombre, pero es muy famoso un cómic de Argentina de ciencia ficción, pero pues no me lo podía llevar porque kilos de equipaje. Entonces cuando los encontré fue de aquí soy. En cambio, yo creo que si hubiera ido otra persona conmigo, de hecho sí fue otra persona conmigo, pero ella no era tanto de compras. Y ella fue más con los que solo tenían ilustraciones más no cómics, pero fue porque ella vio fanart. Entonces sí es como, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? Si me preguntas de recomendaciones, yo siempre digo, ¿cuál es el sentimiento que quieres despertar? Es decir, porque soy un poco más visceral en ese sentido. Es decir, si alguien me dice, sabes que yo no entiendo de mangas psicológicos, ¿no? Yo estoy acostumbrado a los de misterio, pero quiero eso porque los he visto y me gusta el dibujo. Entonces le digo, bueno, ¿qué tanto quieres sufrir? Entonces, ya es cuando mides la barra y entiendes más o menos que la persona a lo mejor te sientes muy intimidado porque muchas veces pasa que los cómics que son más populares o mangas más populares llegan no a resonar con las personas, con todos, y entonces te sientes como el bicho raro que no le gusta lo mismo que a todos, y dices, bueno, pero yo también quiero entrar, ¿no? Yo también quiero participar en la fiesta. Y es ahí donde, por ejemplo, entras con los independientes y dices, ah, ¿sabes qué? Es que tu historia resuena conmigo por tal y tal motivo. Si yo tuviera que recomendar, por ejemplo, a personas de ciencia ficción, yo recomendaba a más argentinos en la parte gráfica que a los mexicanos, pero ambos son buenos, solamente es que es a lo que le das más peso. ¿Quieres una historia más compleja de ciencia ficción o quieres algo más gráfico de ciencia ficción que las ilustraciones te llamen más a lo que te llama el texto? Entonces, de hecho, en alguna ocasión alguien me insistió que si le recomendaba cómics que no fueran populares LGBT. Y fue todo un circo resumir mi lista grandota, digamos, de todos los que conocía de tantos barrios bajos de internet, a solo 5 opciones, ¿no? Pero básicamente era porque esta persona quería hablar con su hermano de ese tipo de temas, pero no tenía ni la menor idea. Entonces fue cuando tuve que decir, bueno, ¿qué es lo menos intimidante que le puedo dar, no? A alguna persona que apenas esté empezando y es como lo más ligerito. Y ya de ahí, pues ir subiendo. Entonces yo creo que es muchas veces cuando tienes o como autor o como lector, siempre va a ser qué es lo que más resuena contigo. Resuena más lo gráfico, resuena más la historia, resuena más los sentimientos que te quieren transmitir. Y de ahí ya te vas encaminando, porque les digo, por eso a lo mejor lo más popular no siempre es lo que te llega, porque no resuena contigo. Dices, ay, a mí que me importa la historia de amistad si sé que seguramente va a vivir el protagonista, ¿no? Entonces dices, no, yo quiero sufrir hoy. Y entonces cuando ya buscas algo por tu parte y dices, bueno, quizás no puedo meterme con Candy Candy, pero puedo buscar algo que me dé algo de dramatismo de ese sentido. Y entonces terminas en partes que ni te imaginas. Sí, es como el ahondar en ese librero. Ahorita, Betty, mencionas creo que 3 puntos muy interesantes. Uno de los primeros puntos, y que bueno, yo lo he visto principalmente con varios autores, es que se tiene de repente esta idea de si eres ilustrador, en automático eres autor de cómic, y viceversa. Si haces un cómic, en automático tienes que ser un buen ilustrador.
Y me parece que la ilustración y una secuencia narrativa tienen diferentes espacios para expresar una palabra. Lo mencionas, sí es cierto, las portadas de los cómics siempre son muy importantes y es donde le echas todos los kilos porque es lo primero que van a ver y necesitas que te adoren en el primer instante, en el primer color donde pongan su vista. Y la portada tiene que reflejar en cierta manera todo lo que representa el cómic en ese momento, ¿no? Al menos, como dices, que resuene con el lector, porque eso va a permitir en un momento dado concretar una venta, a tener un nuevo lector, tener un nuevo fan, etcétera. Sin embargo, muchas veces nos hemos topado tanto a nivel comercial y últimamente está entrando a nivel independiente, que las portadas no es la misma persona que hace el cómic en el interior, sino que en un momento dado muchos portadistas ya son especialistas y pueden llegar a ser ilustradores para crear eso, que en cierta manera vuelve a ser como ese lenguaje visual en una instancia. Así que desde su opinión, por ejemplo, Paul, tú que estás más metida en la parte gráfica, desde tu opinión, ¿un ilustrador puede ser autor de cómic y viceversa? Digamos que sí, sí, porque yo soy, pero sí se puede, pero son cosas muy distintas, eso es cierto. La ilustración está, ¿cómo te explico? La ilustración se concentra solamente en una sola imagen, o sea, tratas de dar un contexto, un mensaje a través de formas, de colores, de líneas, de estilos gráficos, para transmitir algo y eso conecte con, en este caso, con el lector o con nuestro público. En el caso del cómic es un poco más profundo, porque ya tienes más que nada una historia, ya tienes algo que contar, y esa historia es la que va a conectar en este caso con tus lectores. ¿Por qué? Porque hay cómics, por ejemplo, que son muy sencillos, muy simples, a lo mejor el dibujo no es la gran cosa, pero la historia es tan bonita y tan profunda que el lector se queda atrapado en ella. Viceversa, a veces ocurre que hay historias, cómics hechos por ilustradores, digamos, totalmente ilustradores que se están introduciendo al mundo del cómic, que hacen unas páginas bellísimas, pero en ocasiones la historia queda de ver. O sea, gráficamente es una belleza tener un cómic de ese tipo, pero la historia no te conecta, no te llega y simplemente se queda como un proyecto que es bonito, pero que no trasciende como otras historias en donde a lo mejor, como te digo, son más sencillas, son más simples, pero conectan tanto con el lector que lo sigue. Y es ahí donde creo que es la diferencia tanto en el que hace cómic como en el que hace ilustración. Obviamente la ilustración, como dices, lo metes todo en la portada, por ejemplo, porque es lo primero que va a vender, pero creo que si estamos hablando de cómic, creo que debe haber un equilibrio entre los dos, o sea, tanto tu portada tiene que ser congruente con lo que estás dando en la historia, porque al menos a mí como experiencia me ha pasado que a veces veo una portada de cómic súper hermosa y al momento en que abro y veo las páginas y veo que no es el mismo arte, el mismo estilo, como que me decepciona un poco, ¿no? Entonces digo, no va a tratar de eso, no va a ser lo que viene a portada, va a ser lo que va a ver adentro. Entonces es donde digo que sí debe ser congruente en ese aspecto, ¿no? Hay otros que viceversa, ¿no? Son una portada como que, pues ven una portada sencilla y empiezas a leer y te quedas picadísimo. Entonces yo creo que sí se puede, o sea, sí puedes abarcar las dos cosas, siempre y cuando diferencias que una cosa es ser cómic y otra cosa es la ilustración, y cada uno tiene formas de impactar a las personas, entonces sí tienes que tener cuidado con eso para que tu proyecto realmente trascienda con las personas que te van a leer y no se quede como un proyecto que es bonito, porque pues bueno, está bonito el dibujo, que es un comentario que suelen decir, pero pues ya no hay más continuidad aparte de eso, ¿no? Es bonito cuando las personas leen tu cómic y te dicen, oye, es que me siento identificado con esto, me gustó con esto fue algo que me pasó, me sentí bien leyendo esto o me reí mucho en esta parte porque es algo que me pasó en mi vida. Entonces, creo que ahí es donde ahora sí que cumples como en la parte de autor de cómic. Y en el caso de la ilustración, pues cuando la gente se identifica o se siente atraída por lo que estás presentando, pues bueno, ahí ya cumples tu función de ilustrador. ¿Quieres agregar algo, Betty? Pues sí, más que nada es que, vaya, sí, los ilustradores pueden llegar al cómic, pero siempre y cuando aprendan a contar una historia, porque pues ahora sí que
creo que ese es el mayor reto de pasar de un punto al otro, de poder contar algo con los elementos que tienen. Y ahí es donde muchos como que se caen, porque sí, efectivamente puede que el dibujo sea bonito, pero no entiendo tu narrativa o tu historia no me resuena. Y entonces digo, bueno, pues sí, qué bonito dibujo, pero no entendí nada, ¿no? O al revés, el dibujo es tan simple que no me importa ni siquiera que lo sea, porque la historia resuena a un nivel superior, ¿no? Y sí, creo que es más que nada eso, porque sea la historia que tengas que narrar, aún si solamente quieres contar Caperucita, tienes que entender que por qué funciona la historia de Caperucita, por lo menos a nivel narrativo, de por qué entendí que es el principio y que es el final. Porque ya de ahí ya dices, ah, bueno, yo me adapto aquí, yo me adapto acá, ¿sabes qué? Pues creo que mis inicios no son muy fuertes, pero ese pequeño espacio, que realmente es un valle, pero ese pequeño espacio es más que nada el que yo digo, muchos ilustradores de hecho le temen a hacer eso, a cortar esa distancia, creyendo que no lo pueden hacer, que es muy complejo. Pero bueno, sí es una friega, pero también es muy gratificante porque a diferencia de con la ilustración, tienes muchas herramientas que te ayudan a darle forma y no te dejan tanto como a la, ¿cómo decirlo? Si ya eres ilustrador, ya nada más tienes que aprender a contar las cosas. En cambio, si solo sabes contar las cosas y tienes que irte a la ilustración, entonces como de, creo que ya que hay un problema, ¿no? Para muchos. Y es lo que yo digo, mientras puedas contar una buena historia, nunca tengas miedo en que tu ilustración no sea la mejor. Y al revés, si tu ilustración es la mejor, pero no crees que puedas contar una buena historia, simplemente infórmate, edúcate, porque nadie nace sabiendo y en ese lapso de tiempo en el que lo estudias puede que te des cuenta si tu historia se aplica para eso o solo una serie de ilustraciones o el formato que a ti te parezca. Creo que esa es como mi recomendación, lo que yo diría es, nunca le tengas miedo a no va a funcionar mi historia porque no la sé contar, solo sé dibujar, o al revés, solo sé escribirlo, no sé dibujarlo. Sí, tocas un punto importante. Creo que, bueno, quitando un poco las barras generacionales, pero creo que la mayoría de nosotros que empezamos con esta línea fanzine, de esta línea de lo voy a publicar y a ver qué pasa, fuimos aprendiendo a contar historias y también fuimos perfeccionando en un momento dado la parte gráfica. Y actualmente, bueno, ya hay muchas escuelas, hay muchos cursos, hay artistas ya consagrados que tienen estos espacios en plataformas como Criana, Platzi, entre otras, donde tú puedes, pues, como aprender sus tips y ponerlos en práctica. Pero en este caso, hablando un poquito más hacia la parte narrativa de contar un cómic, ustedes como tanto a nivel lector como a nivel autor, ¿cómo logran poder hacer que el lector pueda tener ese sentimiento? O sea, que si tú quieres que tu cómic se lleve la idea de que aquel que lo lee va a estar pensando acerca de no sé, de por qué un caballo es depresivo, ¿no? Y vas a estar días pensando sobre esa idea. ¿Cómo nosotros como artistas, como autores, tanto en la parte gráfica como en la parte escrita, podemos lograr crear esos sentimientos? Ustedes en su experiencia, en lo que han ido aprendiendo desde que iniciaron en este mundo de los cómics hasta el día de hoy, ¿cómo han logrado perfeccionar ese aspecto? Si nos puedes compartir, Betty. Pues te he de decir que ahora sí que yo he consumido de todo desde una edad muy pequeña. Y por las dos partes yo diría, siempre tengo que pensar en qué es el sentimiento que quiero transmitir en esa viñeta. Le digo viñeta, pero puede ser ilustración, dibujo, como quieras decirle, ¿no? Me acuerdo muy bien, sobre todo cuando saqué el fanzine que más me conoce, el de una abuela y su ángel de la guarda, que el dibujo es muy simple, es decir, no tiene muchos detalles, todo es bastante plano, pero a cada rato, todas las personas que lo leen siempre me dicen, es que esa señora se parece a mi abuela, ¿no? Gráficamente hablando, porque de la actitud no.
Y realmente lo que yo quería transmitir, al menos con las viñetas en las que estaba la abuela, era la sensación que me daba cuando yo trataba con mi abuela, bueno, trato con mi abuela. Sobre todo su forma de vestir, todo lo demás, literalmente lo que hice fue ver a mi abuela y decir, necesito una abuela de barrio. Y sé que mi abuela es una abuela de barrio, entonces ella va a ser mi inspiración gráfica, porque de actitud no, mi abuela es un pan dulce, la del fanzine es una desgraciada, ¿no? Entonces siempre es qué tipo de sentimiento quiero transmitir. En ese caso era una cotidianeidad que cualquiera pudiera ver. Y, por ejemplo, cuando se trataba del de ciencia ficción, yo era más hacia las plastas, porque así prácticamente, plastas y brillitos, ¿no? Pero es porque así es el espacio. Es decir, las fuentes de luz en el espacio son muy limitadas y por lo tanto todo se ve muy rígido. Bueno, no hay como el contraste es muy fuerte entre las luces. Entonces, por eso yo dije, quiero un sentimiento como de esto es negro, esto es blanco, esto está limitado, o sea, como que las personas que lo leyeran tuvieran un absoluto en su sentido. Entonces, aunque ya fuera bueno o malo el dibujo, yo quería que todo tuviera como esa línea muy marcada y por eso usé las plastas. Y hasta ahora me he dado cuenta de que efectivamente las personas que lo leyeron y que leyeron un par de viñetas y dijeron, sí, yo entendí la soledad o yo entendí el desamparo porque definitivamente casi toda la página estaba en negro, ¿no? Entonces creo que en esa parte siempre tienes que pensar, no solo el diálogo, claro que ese es importante, pero por eso tienes que pensar qué sentimiento, qué quiero que la persona que lo lea piense en ese momento, sienta, qué le refleje, porque sabemos que tenemos que apegarnos a los instintos humanos, a los sentimientos humanos de tristeza, enojo, felicidad, los más primarios, pero entonces, ¿cómo se los saco al otro? Ese es el asunto, porque si te lo está empezando a sacar a ti, lo más probable es que se lo saque también a la otra persona. Y ahí es donde la narrativa gráfica cae más peso, porque a lo mejor yo no puedo describirle la soledad o el miedo a una persona que yo siento en ese momento, pero cuando la persona vea esa viñeta o vea esa ilustración, o sea, ese cachito, puede que resuene con él y puede que nos conectemos en ese sentido. ¿Cómo logras generar estos sentimientos a través de tu dibujo y guión? Actualmente lo hago más fácil en base a experiencias que a mí me pasan. O sea, todos coincidimos en ciertas situaciones o ciertas emociones y precisamente aquí viene la ilustración, ¿no? El dibujo, que es mi forma de expresar todas esas emociones, ¿no? Pero ahora, bueno, transportarlas a una imagen, es ahí, ahora sí que mi función, ¿no? En este caso como ilustradora, entonces creo que ya de tanto ejercerlo, pues ya me salió un poco más fácil, pero hay muchas personas que no saben, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la magia de dibujar, porque precisamente con lo que uno hace, pues la gente se siente identificada y lo más bonito es que además de conectar, las puedes incluso ayudar o las puedes hacer reflexionar o las puedes hacerlos recordar cosas. Entonces eso es como que es una cosa muy bonita que se puede lograr, que a lo mejor mucha gente pues obviamente veo una tira cómica, veo una ilustración, veo un cómic y se sienten identificadas, pero a la vez cuando precisamente quieren andar un poquito con el artista y el artista comparte que también pasó una situación similar, entonces de esa forma es un poquito más fácil. Ya por otro lado, pues se puede conectar cuando uno ya está pensando las cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de publicidad o en ilustración, que es un poco más comercial, pues obviamente ya se tienen identificadas ciertas características, ciertos puntos, y entonces ya lo único como ilustradora que hago es simplemente buscar todos los elementos, buscar la escena y dibujarla para que represente todo lo que yo quiero decir, ¿no? O sea, a veces te dan unos guiones o unos textos muy largos y bueno, ahora hazlo en una imagen. Entonces como, ay, bueno, ahorita, a ver, déjame, me voy a deprimir un rato. Para ver cómo expresar esos sentimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que por mi lado, pues yo suelo hacer. Es ahorita más fácil y es realmente gratificante ver que las personas se identifiquen, que es lo que hace que
pues obviamente te empiezan a seguir, ¿no? Porque van encontrando en tus ilustraciones o en un chiste o en una experiencia, un chascarrillo que te pasó en la vida y la gente dice, ay, a mí también me pasó y ya te empiezan a seguir por esas situaciones, ¿no? Y de esa forma es un poquito más fácil, realmente es más fácil. Okay. Bueno, en mi caso no soy ilustradora, he colaborado con varios ilustradores o artistas de cómic más hacia la parte gráfica. Yo soy guionista, narrativa en entrenamiento, pero siempre he considerado que al momento de escribir una historia, también coincido en el punto en que tienes que hablar de algo que tú has vivido como una primera instancia, o sea, como ese primer guión que vas a hacer de cómic, trata de buscar algo que tú viviste y que quisieras expresar. Puedes en un momento dado, a lo mejor, no necesariamente sea como una anécdota de vida, pero a lo mejor leíste un libro, escuchaste la historia de alguien más, y de ahí empezaste a tener como toda una idea alrededor de esto, y de ahí puedes construir una historia. En mi caso, pues me he inspirado mucho de esa línea. Siempre estoy muy dada a querer leer diferentes tipos de libros, a leer muchos cómics, a estar viendo videos o escuchando anécdotas de personas, y de repente hay momentos en alguna anécdota que se me queda muy así en la mente, y empiezo como a reflexionar de, ¿y por qué hizo esto esta persona? ¿Y qué hubiera pasado si hubiese hecho aquello? Y entonces, poco a poco ya tengo una historia construida alrededor de una idea que fue de terceros, pero que la reflexión o el análisis pues ya vino de mi parte. Considero que esta es en un momento dado lo que he logrado que en algún momento se identifique con el cómic de Ben Becua que escribí y que ilustró Veritos. Pues está esta línea de que muchos se identificaban de, ay, sí, yo así era de inmadura en la adolescencia, ¿no? Y obviamente hay puntos, porque la protagonista es una preparatoriana, pues que obviamente todos fuimos adolescentes, todos podemos tener cierta retrospectiva, o si estás viviendo en esta etapa, a mí me llegó a tocar una chava que me decía, ay, así es mi amiga, y yo, claro, porque es una historia cotidiana y todos podemos identificar una actitud de los personajes del cómic en nuestra vida diaria, y creo que esa es la magia y lo que llega en un momento dado a sentir que ese cómic es tuyo. Y para ir ya finalizando un poco de esta charla de la especialidad de escribir imágenes, en este caso ustedes como lectoras, ¿cuál fue ese primer cómic que resonó en ustedes? Que cuando lo leyeron fue así de, oh, por Dios, este cómic será parte de mi vida toda la existencia. Si nos puedes compartir, Pau, ¿cuál fue ese cómic? A ver, déjame, me recuerdo. Mira, ahorita lo que me llega, el primer manga que yo leí, o cómic que me motivó mucho inclusive a dedicarme a dibujar, fue el de Sakura Card Captor. Fue como la primera vez que conocí el manga, que era el que traía, era el formato de cómic que llegó aquí a México, no era el manga, pero yo empecé a leer y me impactó mucho porque o sea, yo veía el anime, pero nunca me imaginé que dije, o sea, no puedo creer que esto esté en dibujitos, ¿no? Y que esté uno por uno y todo así hermoso y bonito, o sea, yo me enamoré de eso y yo dije, no, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero dedicarme a hacer manga o meterme a cómic o dedicarme a dibujar, cualquiera, pero que sea dibujar. Entonces, ese fue como que mi primer manga. Estaba chavita, yo creo que tenía como unos 10 años, 9 años, yo creo, cuando di con Sakura Card Captor. Ya de ahí me fui con otros títulos de Clam. Pero ahorita fíjate que como que un cómic como que me identifico mucho y es como algo muy gracioso, son con algunos de Webtoon. Me he estado identificando mucho con el de... Ay, ya se me olvidaron los títulos. Es que están bien largos, la verdad. Algunos sí, son largos o son extraños. Son largos y bien cotidianos. Ay, ya se me olvidaron. A ver, permítame tantito para recordarlos. Es cuestión de edad. Hay una que se llama Cuestión de Edad. Me identifico mucho ahorita porque pues, obviamente trata de una mujer que ya de hecho, cuando lo leí yo también tenía 29 años y estaba pasando por el mismo drama de mis 29, de no he logrado nada, no tengo toda mi vida emocional y social y familiar, es un desastre. Entonces me dio muchísima risa porque dije, oye, también pienso eso, ¿no?
Ese fue yo creo que como que el cómic que más me llegó, y la de Secretos de Belleza, porque también me pegó mucho en la cuestión de que pues la chica que no es bonita o que no tiene muchos talentos y de repente poco a poco se empieza a arreglar, empieza a mejorar y ya de repente ya tiene muchos chicos atrás de ella y todo eso. Entonces sí es como que me dio mucha risa, o sea, sí me sentí identificada en algunas partes, pero son yo creo que los cómics como más nuevos con los que me he llegado a identificar, o sea, ya son muy recientes, realmente no tienen mucho tiempo, pero sí fue uno con el que, son los que con el que me he identificado ahora, así como aquellos que hablan un poquito de mi vida personal, así de, me están espiando, son esos. Y Sakura, que fue el de mi infancia y fue la maldad que me hizo llegar a lo que soy ahorita. ¿Y tú, Betty? Ay, Dios. Diría que fueron dos, pero por dos partes. Una que fue, obviamente, las Witch, porque es el cómic que más compré en mi infancia. O sea, solo sacaba buenas notas para que me pagaran la suscripción. O sea, la escuela me valía un comino, solo quería la suscripción. Y era todo lo que me interesaba, ¿no? Y ver ese dibujo y ver una variedad de chicas que yo nunca había esperado ver y la historia tan compleja, fue como de, oh Dios mío, yo también quiero hacer una cosa así, ¿no? O sea, ¿a quién mato? ¿Vendo mi alma? ¿Qué demonio? O sea, yo estaba así definitivamente impresionadísima, sobre todo porque era muy fácil de conseguir. O sea, a mí me interesaban mucho los cómics, pero todos eran de superhéroes y tenían el número 50 y yo quería leer desde un inicio y casualmente los superhéroes que me gustaban no tenían cómics traducidos, ¿no? Entonces, pues, sí, yo sufría porque no encontraba nada que aparte del manga me gustara. Claro, del manga también fue como mucho Sakura Card Captors, pero a mí me llamó más Clover, por ejemplo. Cuando leí Clover fue así como de, no entendí la historia, pero me gustó el dibujo, mano. Entonces, eso también me inspiró mucho porque yo quería, digamos, tener una publicación así de bonita. Decía, quiero experimentar con cosas que ni siquiera entiendo, ¿no? Que ni el lector va a entender. La otra que me marcó mucho fueron los cómics de Asterix y Obelix. Ya quienes me conocen un rato siempre les cuento esa anécdota de que yo, como fue una escuela en la que estudiaba en alemán y yo apestaba en el alemán, no entendía ningún libro que me mandaban para la escuela y encontré en la biblioteca estos cómics, que yo no los entendía nada, o sea, cero, pero me encantaban las aventuras, ¿no? Y cuando me di cuenta de que tenían películas animadas, o sea, me acaparaba la tele porque yo quería contar cosas así de graciosas y no dejaba que nadie le cambiara al canal porque yo tenía que ver las películas y las vi toda mi infancia. O sea, creo que hasta me las habré aprendido de memoria, pero existen historias tan graciosas y tan geniales, yo también quiero contar una cosa así, ¿no? Sobre todo Asterix me sonaba mucho porque obvio tenía su perrito, el otro Obelix, y Asterix era muy chiquito y pues yo nunca he sido muy alta, ¿no? Entonces así como de, a pesar de que él es la pulga del pueblo, es el que tiene las mejores aventuras y sobre todo siempre se la pasaba con un humor muy suavecito, era así como de, hay que pelear contra leones. Ay, bueno, está bien, vamos a pelear contra leones, a ver si podemos hablarles y racionar, ¿no? Y pues golpeaban unos leones caricaturescos y ya salían a los 5 minutos. Y esa era la comedia, que no les costaba nada de trabajo, pero no eran altaneros al respecto. Y pues sí, vaya, básicamente eso fue lo que me dijo, tienes que hacer cómics, o sea, no hay de otra, eso es tu objetivo en esta vida, ¿eh? Bueno, y el que más resuena conmigo actualmente, yo diría que es uno coreano. Bueno, hay otro en tapas, pero solamente es como de imágenes, realmente no tiene texto, que se llama, ay, aquí tengo el nombre, Stuttenhawk, algo así. No, vaya, no tiene texto, entonces no sé por qué le pusieron un título tan complejo, pero ese es básicamente un cómic bonito, pero de todo tipo de temas, de animalitos, de romance, todo. Pero es como que mi inspiración porque gráficamente y narrativamente es la cosa más preciosa de este mundo, ¿no? Todo es tierno, todo es bonito, pero al final del día te deja un poquito más curado tu corazoncito, ¿no? Entonces digo, sí, definitivamente necesito eso. Pero el otro, y ese lo agarro siempre con pincitas,
Es un coreano que se llama No Home, o sea, sin casa, No Home. Y tengo que decirlo, es como querer que te lastimen, sinceramente, pero es porque es una historia que empieza desde los desadaptados de la escuela, pero más que ser desadaptados porque ellos mismos no sean agradables, es porque su situación en casa es un drama de telenovela, ¿no? Sin embargo, conforme avanza la historia, te das cuenta de que al final del día ellos van a, casi ellos necesitan terapia por las personas que no fueron a terapia y que les echaron sus problemas encima. Entonces, creo que eso resuena por lo menos por la parte en la que te hace quitarte un peso de encima en decir, sí, creo que no todo lo que pasa a mi alrededor es mi responsabilidad, no todo tiene que ser una tragedia, aunque lo sea, no todo es una tragedia y puedes salir adelante, aunque ya sea tu familia o tus amigos sean más tóxicos que Chernobyl, ¿no? Entonces, de No Home, a pesar de que el dibujo, o sea, uno ve la portada y dice, es una comedia, o sea, los dibujos son súper sencillos, no tiene mayor chiste y nada más están los dos protagonistas sentados muy sonrientes frente a su casa, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Esto me va a curar el alma. Terminas el primer arco y prácticamente ya quieres llamar al DIF para que vaya por ellos. Entonces, sí, creo que ese es el que más resuena conmigo, el de No Home. Creo que para cualquiera que se sienta como que el mundo se le viene encima o que de plano no puede con lo que sea que esté viviendo, creo que leer eso por lo menos hace que resuene en ti y te quite un poquito el peso de encima. Y es algo que yo creo que me gustaría hacer, bueno, no maltratar tanto a mis personajes, ¿no? Pero me refiero a que esa emoción, si tú la identificas, puedes aliviarla, ¿no? Porque es como una dolencia, te duele, pero no sabes ni por qué ni cómo curarlo, ¿no? Entonces, cuando ya le pones nombre, cuando ya le encuentras empatía, es cuando realmente dices, creo que aquí puedo empezar, ¿no? Entonces, creo que eso que hace No Home, de por lo menos ponerle un nombre, creo que eso es lo que yo querría hacer algún día con mis historias. Wow. Bueno, para mí la inspiración fueron los X-Men. O sea, obviamente fue primero la caricatura, de ahí supe que había un cómic y al leerlos fue todo un universo, ¿no? Tenías un equipo de superhéroes que no necesariamente se caían bien, pero todos tenían un objetivo en común, todos tenían su propia historia, su propio drama. La interacción que había entre cada uno de los personajes fue algo que me enamoró y que en un momento dado dije, yo quiero escribir una historia donde pueda lograr estas interacciones y pueda lograr tener personajes que los demás se identifiquen, ¿no? O sea, los que han leído los X-Men en un momento pueden señalar a su X-Men favorito y darte toda una cátedra de por qué es su X-Men favorito. Y creo que eso es algo que siempre me inspiró mucho para querer escribir una historia, la interacción de los personajes. Y un cómic nacional que es Seraki, de los hermanos Caballero. Fue el primer cómic independiente, por decirlo así, que yo leí. Me encantó. Sufrí mucho cuando dejaron de publicarlo y después enterarme que lo dejaron de publicar por diferentes cuestiones administrativas y que era su primera historia y que el mundo comercial les cayó encima. Y eso me inspiró mucho a entrar más al mundo de los cómics independientes y apoyar en lo que pudiera para que todos los autores pudieran terminar de contar su historia. Y bueno, nada nos queda ya para despedirnos. Si nos pueden compartir, chicas, las redes sociales donde podemos seguir sus historias y en un momento dado, pues conocer los nuevos proyectos que van a tener este año. Pau, ¿cómo te buscamos en redes sociales? En redes sociales estoy como Manzanita, Manzanita Eco en Instagram, Manzanita Eco también en Facebook, DeviantArt también está como Manzanita Eco y creo que son todos por ahora. También tengo Twitter, ahí estoy como Manzanita o Paulina Ramos también, ya sea por cualquiera de los dos nombres, así me pueden encontrar. Y de proyectos, pues bueno, ahorita estoy como en stop. Bueno, sí estoy haciendo proyectos, pero todavía no para este año. Bueno, sí, pero más adelante. Y proyectos que tengo más reciente es de mi cómic Hermanas, que es un cómic muy pequeño que habla sobre lo que es la vida y la muerte por dos hermanas. Una hermana es la vida, otra hermana es la muerte. Entonces tengo ese cómic ahorita todavía disponible por si alguien lo quiere adquirir.
Y pues síganme en mis redes sociales por si quieren ver los contenidos que suelo subir, que generalmente son sketches, alguna anécdota que tengo ahí de mi vida, y ciertas de confianza de entrar, también de platicar conmigo, si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la ilustración, si también son ilustradores, adelante con toda confianza, estoy muy abierta a lo que pueda apoyar a las personas, y creo que sería todo, o sea, realmente me gustaría tener más cosas como que para expresar. A lo mejor sí, los quisiera, si quisieran ir, por ejemplo, a Parque México, ahí está la exposición también de Mexicráneos, donde participé con un cráneo, que es el árbol de la vida del 2019, por si se quieren dar una vuelta ahí y tomarse la foto con el cráneo, pues adelante. Me lo mandan a mis redes sociales para ver qué fueron. Y pues bueno, eso es lo que hay ahorita de exposición, mi cómic, y pues bueno, muchas gracias por estar aquí, fue un gusto estar platicando con todos ustedes y yo espero podernos ver más adelante y que esta pandemia ya por fin pase. Ya queremos salir, ya queremos vender cómics, ya queremos hacer varias cositas. Betty, ¿nos compartes tus redes sociales? Pues ahorita tengo, creo que más activo el Twitter. Bueno, tengo Twitter, Facebook y Instagram. Realmente, tanto en Twitter como en Instagram me pueden encontrar como Soy Chococrim. Y en Facebook estoy como Beatriz AR. También pueden encontrar una página de Soy Chococrim, pero esa está un poquito abandonada, así que queda a su elección si le hacen caso o no. Donde básicamente subo la mayoría de mis ilustraciones y me parece que la tienda en Facebook ya está activa, pero a veces se me desconfigura, a veces no. Entonces, ahí es donde tengo como los fanzines que me quedaron y pues ahorita estoy básicamente intentando producir algo nuevo de webcomic, a ver si este año sale o a mediados del siguiente, porque ahora sí que para mí esa parte lo fácil fue escribirlo, lo difícil es dibujarlo. El reto. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como con J, chido28, y también estoy como chido en Facebook para que vean las actualizaciones que tengo de nuevas pláticas y también de futuros proyectos de cómics, además de que estaré compartiendo proyectos de otros colegas. Y bueno, con esto vamos a cerrar el conversatorio de cómics y mangas, escribir con imágenes. Muchas gracias a la artista Paulina Ramos que nos acompañó, a la editora Beatriz Arenas y bueno, yo Berenice Prieto. Y esperamos que sigan disfrutando de las actividades de la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.